Entonces vamos, para el grupo de mecánica de fluidos 2, vamos con el último tema de lo que son las fuerzas que provocan los fluidos, ¿verdad? Entonces ya vimos cuándo son estacionarios los objetos donde llega a chocar el fluido. Ya dijimos pues, que muchas veces pues, nos beneficia eso, otras veces nos perjudica, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos aprovechar esa fuerza que generan los fluidos, los líquidos o los gases para pues, generar energía mecánica, ¿verdad? Entonces ahora vamos sobre fuerzas sobre objetos en movimiento. Muchas veces el objeto que nosotros vamos a analizar ya se está desplazando, ya tiene algún movimiento. Llega el chorro de fluido, líquido o gas, y pues va a generar pues una fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vemos que normalmente todo esto pues lo vemos, la aplicación más práctica es las paletas de las turbinas y algunas que otras máquinas rotatorias, ¿verdad? Pues son los ejemplos pues más comunes, ¿verdad? De objetos móviles sobre los que pueden actuar los fluidos en movimiento, y ya sabemos que cuando están estos fluidos de esa forma, pues entonces tienen una alta velocidad, ¿verdad? Entonces, pues es lo que vamos nosotros a ver ahorita. Vamos a empezar a analizar ahora este otro tema. ¿Ya? Nosotros aquí en el dibujo tenemos una paleta o una nave móvil que se está moviendo. Incide el chorro de fluido. Entonces, pues ahora vamos a tener la velocidad con que llega el chorro del fluido, también en relación con la velocidad que tenga la paleta o el álave, ¿no? También dependiendo hacia dónde se mueve. Aunque el chorro venga en esta dirección, pero si él se está moviendo hacia esta dirección, también nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Igual hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora lo que se maneja es el término de velocidad equivalente o velocidad efectiva, ¿verdad? Es lo que ahora se maneja. Entonces, la velocidad equivalente o efectiva es igual a la velocidad 1, la velocidad con que trae el chorro, menos la velocidad con que se está moviendo el objeto. Este signo pues va a depender hacia dónde se está moviendo el objeto, ¿verdad? Si se está moviendo hacia la derecha, como es este caso, entonces tendremos el signo menos. Si se está moviendo hacia la izquierda, entonces tenemos el signo más, ¿verdad? Eso pues también lo vamos a ir analizando al resolver los ejemplos, como siempre. De acá tenemos, ¿verdad?, la velocidad. La velocidad, normalmente nosotros sabemos que la velocidad con que entra el chorro de fluido, pues es la velocidad también con que sale, ¿verdad? Entonces, aquí también tendríamos la velocidad equivalente o efectiva, pero pues también la descomponemos en sus dos componentes de acuerdo al ángulo que tenemos, ¿verdad? Bueno, todo esto pues ya lo hemos estado haciendo en los otros ejemplos, todo eso. Vemos que ahora decimos, ¿verdad?, de la velocidad efectiva. Velocidad efectiva y rapidez de flujo de volumen efectivo. Entonces lo que decíamos, ¿verdad?, la velocidad equivalente o efectiva es igual a la velocidad 1, la velocidad que viene con el chorro del fluido, menos la velocidad con que se está moviendo ese objeto. Entonces, si él se mueve en este sentido, es el signo menos. La velocidad equivalente o efectiva es igual a la velocidad 1, la velocidad que trae el chorro de fluido, más la velocidad con que se está moviendo ese objeto. Pero ahora él se está moviendo en este otro sentido. Entonces, nosotros pues vemos que las turbinas, ¿verdad?, las turbinas hidráulicas, las turbinas de vapor, pues tiene de tal forma acoplados sobre el rotor esa serie de álabes para poder aprovechar de una mejor manera
esa energía y transformarla en energía mecánica. Nosotros vemos que cuando estamos hablando de esos rotores, pues lo que tenemos son revoluciones por minuto o radianes por segundo. Así es que entonces pues tenemos que convertir esa velocidad a metros por segundo, ¿verdad? Cuando es un rotor el que estamos analizando. Bueno, todo eso lo vamos a ver en los ejemplos. Si nosotros volvemos a aplicar nuestra ecuación de fuerza, ¿verdad?, sobre el eje X, pues tendremos que es la densidad por el caudal equivalente o efectivo, la velocidad efectiva por el coseno de teta. Si nosotros vemos este término, pues es el que correspondería a la velocidad a la salida, ¿verdad?, menos la densidad, caudal efectivo y velocidad efectiva. Si nosotros vemos este otro término, pues corresponde a la parte que está aquí, a la entrada, ¿verdad? Bueno, entonces analizamos como siempre, ¿verdad? R de X igual a la densidad, el caudal efectivo o equivalente, velocidad 2 en X menos velocidad 1 en X. Analizamos de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre. Velocidad 2 en X es igual a la velocidad efectiva por el coseno de teta. Aquí, si nosotros viéramos el análisis de las reacciones, pues entonces vemos que la reacción, ¿verdad?, sobre aquí está en la paleta móvil, entonces la reacción en X tendría que venir en este sentido. Y la reacción en Y en este sentido. ¿Verdad? Y entonces nosotros tomamos nuestros ejes de referencia. Si se mueve hacia arriba, como es el caso, es positivo en Y. Si se mueve hacia la izquierda, como es el caso de la reacción, entonces es positivo en X. Igual, ¿verdad?, seguimos con ese mismo análisis. Entonces nosotros vemos que la componente de la velocidad a la salida, pues tiene las dos, ¿verdad? Tiene en el eje X y en el eje Y. Entonces vemos que la componente en el eje X se está moviendo en la dirección que nosotros estamos tomando. Por eso es positivo, velocidad equivalente por el coseno de teta. Vemos que la entrada se está moviendo en sentido contrario al que nosotros estamos suponiendo. Por eso es menos, ¿verdad?, menos velocidad equivalente. De ahí, pues sustituimos los datos, ¿verdad? Densidad, caudal equivalente, velocidad equivalente, coseno de teta, menos. Acuérdense del signo siempre aquí. Y entonces nos queda que es la velocidad equivalente, coseno de teta, más la velocidad efectiva. De aquí, como ya dijimos, ¿verdad?, y lo hemos estado viendo en todos los problemas, la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Así es que entonces la velocidad efectiva en 1 es igual a la velocidad efectiva en 2, o equivalente, ¿verdad? Entonces, pues de aquí podemos dejar solamente una, ¿verdad?, y factorizar. Y entonces nos queda que la densidad por el caudal equivalente, la velocidad equivalente multiplicada por coseno de teta más 1. Igual, la componente en Y, pues también tendríamos lo mismo, ¿verdad? La densidad por el caudal efectivo, velocidad 2 en Y menos velocidad 1 en Y. Otra vez, vemos que la componente en Y tiene el mismo sentido que nosotros estamos tomando. Entonces, es positivo, ¿verdad? Velocidad equivalente seno de teta. Vemos que la componente, ¿verdad?, con que está entrando el fluido no tiene sobre el eje Y, entonces este es igual a 0. Y nos queda que la reacción en Y es densidad por caudal equivalente o efectivo, velocidad equivalente seno de teta menos 0. Y entonces nos queda que la reacción en Y es igual a la densidad por el caudal equivalente, velocidad equivalente seno de teta. Entonces, pues lo único que tenemos que tener cuidado es en el movimiento que tiene el objeto que estamos analizando. Entonces vamos a empezar a resolver los ejemplos correspondientes a esto. Una vez que terminemos estos ejemplos,
pues ahí concluye todo nuestro curso.